Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar en contacto con ustedes a través de este espacio. Seguimos tratando todos los temas que están sobre la palestra, el tema de la reforma fiscal, que bueno, ya fue retirado, reforma constitucional, que es un hecho, y reforma al Código de Trabajo, que está conociéndose en estos momentos en el Congreso Nacional. Para eso, en el día de hoy, me hago acompañar de Samuel Sena, quien es presidente del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la ciudad de Santo Domingo y quien además es un buen amigo de ya hace muchos años. Eso es así. Cuando trabajábamos en la firma de abogados, en ese entonces Jiménez Cruz Peña, hoy Jiménez Peña, por allá por el año 2011. Eso es así. Y estuve por allá recientemente. Sí. Visitando ahora la semana pasada. Yo la verdad que tengo mucho que no voy. Tengo ya par de años que no paso por allá. Pero sí, me sigo juntando con mis buenos amigos. Esa siempre será mi casa. Samuel, la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y venir a compartir con nosotros de este rato. No, para mí es un placer compartir contigo en este espacio, Manuel. Y de verdad que te felicito por el trabajo que has estado haciendo. Edificando más que nada, porque sé que este proyecto comenzó para aclarar muchas dudas que generalmente tienen los ciudadanos con relación a muchos temas, y principalmente legales, pero y que ya vas diversificándote. Sí, eso es así. Nosotros la verdad que en este espacio lo que tratamos es de esos temas que entendemos son de interés para la población, pero que no siempre se entienden, tratarlo de aplatanar. Allanarlo, claro, para que la gente pueda estar al día y ser consciente de lo que está sucediendo en el país. Desde el CODES, usted este año 2024, yo creo que marcó un antes y un después. Por lo menos así lo veo. Y tú me darás ya tu opinión como presidente de esa entidad. Pero con el tema de los debates electorales en República Dominicana, el 2024 también marcó un antes y un después. Y te digo que desde el CODES influyó mucho porque creo que fueron la entidad que más debates hicieron. Y que no solamente se limitaron a partidos o a nivel presidencial, sino que abarcaron una gran cantidad de categorías y una gran cantidad de candidatos que me parece que fue muy valioso y edificador para toda la población. ¿Cómo evalúas tú ese proceso de debate que se llevó a cabo desde el CODES? Mira, Manuel, para nosotros es extremadamente satisfactorio. Yo te puedo decir que desde nuestro eje de fortalecimiento democrático e institucional, en el 2020 nosotros montamos Santo Domingo Debate. Sí. Fue un ejercicio que se hizo solamente en el Gran Santo Domingo, que según las métricas que nosotros tuvimos en ese momento, lo vio unos 250,000 ciudadanos que pudieron verlo, y que por razón de la pandemia también tuvimos que hacer una parte por la vía digital, por Zoom. Pero este año pasó algo muy interesante, y es que la red de medios que se unieron a la plataforma República Dominicana Debate y todos los comunicadores que de manera espontánea y a través de una estrategia que nosotros trazamos, comenzamos a hablar sobre el tema, permitió que se pudiera dar ese primer debate que fue el que lo hizo viral. Sí. Que fue el debate de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional, en el que participaron todos los que nosotros invitamos, que eran todos los que presentaban los diferentes partidos y certificados por la Junta Central Electoral. Y yo te puedo ser sincero, durante la realización del debate, yo estaba ahí adentro en un estudio viendo un debate. Claro. Pero realmente no estábamos dimensionando lo que estaba sucediendo fuera, principalmente en el Gran Santo Domingo, el Distrito y Santiago. Y a nosotros luego nos enviaban fotos y videos de colmados. En Hospitén, por ejemplo, en la emergencia médica, los médicos estaban viendo el debate. O sea, para nosotros eso fue algo muy que nos llamó mucho la atención, pero también nos sentimos muy orgullosos de ser promotores y parte de ese cambio social en una cultura democrática. A partir de ahí, nosotros realizamos 19 debates electorales. ¿En total 19 o en total 20? En total 19. Hicimos total 19. Y no pudimos hacer más porque no nos dio el tiempo. De La Vega, por ejemplo, nos llamaron organizaciones de la sociedad civil, pero también algunos candidatos y partidos políticos nos llamaban y nos decían, por favor, hagan el debate en San Juan, el de senadores de María Trinidad Sánchez. Pero realmente no teníamos el tiempo para poder hacerlo todo. Era un horario importante, Prime, que lo hicimos en alianza con el Canal 4 y Iván Ruiz, y realmente surtió efecto. Para los fines de crecimiento y de fortalecimiento democrático e institucional, yo creo que
insuperable para el momento que estábamos viviendo en República Dominicana. Y de verdad estamos muy agradecidos de todo el que se alió, porque los resultados están ahí. Yo creo que de cara al 2028, cualquier candidato que quiera ostentar o detentar una función pública va a tener que refrendarse de manera previa ante el electorado. Todavía tenemos una tarea ardua y capacidades de mejora en el aspecto municipal. Pero yo creo que... Sí, pero hubo varios que... Hubo varios. Por ejemplo, Santo Domingo Norte no debatió. Tuvimos que cancelarlo. Sí. Principalmente Santo Domingo Norte, el Este también. ¿Por qué? Porque muchos de estos candidatos de partidos mayoritarios entendían que si su contrincante más cercano no iba a participar, claro, ellos no iban a participar en un debate con candidatos que no estaban a la altura de la situación. A lo que nosotros realmente les referíamos en ese momento es, mira, el candidato opositor no va a votar por ti, ni la gente que le sigue a él. O sea, claro, que ese es el momento para que usted presente propuestas e ideas de por qué usted quiere aspirar a ese cargo. Porque esa es la razón principal que debería primar en cualquier aspiración de cualquier persona. Pero todavía en República Dominicana, tú sabes, estamos trabajando, allanando eso. Pero el tema de la construcción de una cultura de debate es un proceso que nosotros sabíamos y estamos conscientes que es una carrera a larga distancia. Y por eso estamos trabajando desde el 2020 con un programa de formación en debate en escuelas y colegios para crear esa cultura y que se normalice y que ya en 10, 15 años eso sea algo totalmente natural como pasa en países desarrollados. Claro, una cultura que no la había. Y yo decía y coincido contigo de que a partir de este año, sobre todo en las principales plazas, sí, claro, y los principales puestos electivos, todo el que quiera optar por la posición va a tener que debatir. Claro. No le va a quedar otra opción. Lo importante de eso no es solamente participar en el debate, es que para participar en el debate tú vas a tener que tener bagaje. Claro. Tienes que presentar una propuesta. Claro, y frente a la televisión nacional, que se oye hasta yo creo que en Puente Pitre, en Haití. O sea, sí, porque el Canal 4 se ve lejos. No mucho, pero algunos pasaron vergüenza. Exacto. Porque iban a disparate. Y por lo menos participaron, que uno le aplaude eso, pero ya saben que tienen que prepararse para... Porque hay un tema que incluso saber debatir es un arte. O sea, puede que tú sepas mucho y que tú estés preparado y que tú estés preparado para hacer una buena gestión, pero no necesariamente tú sabes cómo comunicarlo. Claro, en un debate que te van a responder y que tú tienes que tener una capacidad de reacción. Eso es así. Y entonces, todo eso son nuevos elementos que se van a ir sumando. Ojo, el CODES pretende tenderle un brazo a muchos de esos candidatos previo al debate. Nosotros vamos a crear un programa de formación junto con la Junta Central Electoral y con otras organizaciones para formar. Ángel fue la otra institución que hizo debates. Ajá. ¿Estuviste de acuerdo con la limitación o estás de acuerdo con la limitación que ellos hacen del porcentaje que debe de tener la persona para poder, o el partido, para poder participar en el debate? Mira, el caso más famoso a nivel presidencial, ellos exigían que tenían un 5%, que hubiesen sacado un 5% en las elecciones anteriores para poder participar en el debate. ¿Cuál es tu posición con respecto a esa limitación porcentual? Te voy a dar una información que creo que nunca lo dije en medio de todo lo que se estaba viviendo. Había un preacuerdo entre Ángel y el CODES para poder realizar el debate presidencial. Y uno de los puntos en el que nosotros no estuvimos de acuerdo... Para realizarlo en conjunto. Para realizarlo de manera conjunta. Fue ese. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, ¿quién es el CODES? Nosotros somos una organización de la sociedad civil y nos debemos a la sociedad civil. ¿Y quiénes somos nosotros para excluir de un debate a candidatos que han sido elegidos por sus partidos y que han sido presentados por la Junta Central Electoral en igualdad de condiciones? Y al final, lo que nosotros como organización lo que queremos es presentar una plataforma en la que el ciudadano puede escuchar todas las propuestas. Entonces, el esquema de ellos del 5% de las últimas elecciones, nosotros dijimos, a la fecha, recuerdo que era el 24 de abril que ellos iban a realizar el debate. Y la cantidad de días antes yo me referí y yo dije, bueno, pero de aquí al 24 de abril nosotros habremos hecho unos 20 debates habiendo invitado a todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la coherencia institucional? Y entonces en esas negociaciones ellos siguieron adelante, claro, y nosotros seguimos y hicimos lo de nosotros. Claro. Al final también le presentamos la plataforma a todos los que no podían participar de los debates de Ángel. Pero lo importante fue que se pudieron realizar los debates. Porque nosotros estamos de acuerdo con que se hagan debates hasta en los colmados si es necesario. Pero que se realicen, porque estamos detrás de la construcción de una cultura, no detrás del protagonismo de quien lo realiza.
Puede ser una universidad. Ayer estuve yo en el relanzamiento, di unas palabras en el relanzamiento del Club de Debate de la Universidad Católica. Okay. Y eso está bien. O sea, tú ver cómo la juventud se está formando, está estudiando, ya se saben los esquemas de los debates parlamentarios, que si es el modelo inglés. Y tú dices, hey, esto va avanzado. Yo no sé si tú fuiste fundador del Club de Debate Pucamaima. O no fue fundador. En un momento estuve vinculado. Sí, del Club de Ideas Políticas. Pero creo que fuiste el primero que realizó debates al Comité de Estudiantes de Derecho, si no mal recuerdo. Participé. Lo que pasa, sí. Pero yo creo que no se había hecho antes. No, yo participé, me parece que en los segundos debates. ¿Tú no tuviste en los primeros? Yo no tuve debates. ¿Tú tuviste debate? Claro que sí. Sí. Con José Horacio, claro. Yo no me acuerdo. Yo lo recuerdo. Usted estaba versión Barack Obama en ese año. Recuerda que José Horacio lo hizo desde el podio, tu versión Obama. Te paraste en el medio y debatiste. Yo no me acuerdo mucho de eso. Era un tema un poquito diferente, pero claro, lo recuerdo en esas elecciones. Bueno, pero mira al que Comité de Estudiantes de Derecho. Luego yo debatí, sí, en la candidatura sí, que tuvimos con Nelson Arriaga. Claro, tú fuiste candidato a presidente. Exacto. No, ahí yo iba como Nelson iba como presidente, yo creo que pero iba como... tú después fuiste candidato a presidente. No, al final no opté, no. Ah, bueno. Asumí un rol más pasivo. Aunque los primeros años estuvimos ahí. Perdimos, entonces tal vez me... Yo también perdí de Sí, entonces me decepcioné un poco, tal vez. No, pero yo no puedo seguir perdiendo. Son buenas enseñanzas. Sí, pero fue yo buena creo experiencia. que eso se ha quedado con uno y por eso uno ha seguido intentando desde las diferentes plataformas y nuevas iniciativas que procuren bienestar democrático republicano. Sí, yo creo que sí, que es algo que debemos avanzar y algo que lograr. Además, que los debates te da la plataforma para incluso aquellos que tú no conocen puedan lucírsela. Y se vio en el último debate. Por ejemplo, habían figuras que podían ser conocidas dentro de un medio, pero que a nivel general no eran conocidas. Por ejemplo, la figura de Soraima Cuello. La gente no sabía la capacidad que tenía Soraima. Hizo un excelente trabajo. Y cómo se la lució como candidata a vice de Abel. Quizá mucha gente sabe lo muy buena técnico que era, pero no su capacidad de argumentativa y esas ideas. Claro. Lo hizo excelente. Claro, y por eso yo digo que el debate ayuda mucho para eso. Bueno, pero qué bueno que el CODES realmente pudo realizar esos debates y esperamos y confiamos que en el futuro eso siga también materializándose. Seguro. Ya entrando un poquito a temas más actuales, el mes de octubre ha sido un mes bastante convulso. Reforma constitucional que se aprobó, reforma laboral que se presentó, que se está conociendo, reforma fiscal que se presentó y se tiró para atrás. Se echaron para atrás y tuvimos prácticamente una semana, 10 días bastante caliente, donde cuando te presentan el proyecto de reforma, el presidente te lo fundamenta, el ministro de Hacienda te dice que no es tanto un antojo del gobierno, sino más bien una necesidad que tiene el país por los altos niveles de endeudamiento, por las obras que quieren hacer, que quieren concluir, que quieren ejecutar, tema de infraestructura, tema de seguridad ciudadana. A partir de ahí vienen todas las protestas, cacerolazos, protestas frente al Congreso y una serie de desacuerdos. Yo creo que prácticamente toda la sociedad civil, el sector empresarial, mostró no su desacuerdo en la reforma. Ellos decían, estamos conscientes que tiene que haber una reforma, pero sí su desacuerdo en la forma en cómo estaba la reforma y la forma en cómo se había trabajado. ¿Qué opinión te merece tanto el proyecto que se presentó como la decisión del gobierno de luego echarse para atrás? Mira, es tal cual tú lo has planteado. Hay una realidad en República Dominicana y es una tarea que han tenido pendientes todos los gobiernos que nos han sucedido. La República Dominicana tiene una presión tributaria actual de un 14.2%, de las más bajas de la región. Evidentemente, un nivel de endeudamiento que es preocupante, porque solamente se habla del déficit, pero no se habla del déficit cuasi fiscal, que ese es otro tema que si de verdad profundizamos puede ser muchísimo más preocupante. Pero la realidad es que la mayoría de los actores de la sociedad civil, del empresariado, incluso de la oposición política, hacíamos un planteamiento, y yo participé de las vistas públicas, de que primero no se consensuó. Cuando el presidente ganó su segundo periodo, hablaba de reformas y se refirió principalmente a una reforma constitucional. En ese momento, nosotros decíamos, pero ¿quién está pidiendo una reforma constitucional? Eso puede ser una idea, no quiero utilizar la palabra capricho, pero es que la han utilizado. Pero el presidente quería una reforma constitucional, porque él tenía entre ceja y ceja el deseo de modificar esos artículos. Bueno,
la realidad es que yo decía, pero ¿por qué promover una reforma constitucional cuando se sabe que hay que consensuar una reforma fiscal porque ya es necesario organizar la finanza pública? Y si tú inicias por un proceso que tiene más tendencia política, como una reforma constitucional, vas a tener menos capital político para poder consensuar. El problema fue que no se consensuó. Es simple. Claro. La lógica, yo dije, bueno, él va a querer consensuar. No lo hicieron. Ellos simplemente presentaron su propuesta, que la trabajaron cerrada en el Ministerio de Hacienda. Y tengo entendido que ni siquiera se le consultó al director de Impuesto Interno. Eso se trabajó en Hacienda. Jochi Vicente. Yo no sé si tú lo conoces, pero es familia de alguien conocido de nosotros, Martín Zapata. Sí. Y con Martín. Esa es la información que se tiene. Pero al margen de eso, hacen un proyecto que grava y penaliza a todo el mundo. Todos los sectores productivos, toda la sociedad civil, todo el mundo. Entonces no la llevan a donde dice la ley 1/2012, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene que ser discutida en el seno del Pleno del Consejo Económico y Social. No, al Congreso Nacional. ¿Qué es lo que de primera mano, cuando yo recibo la información de que eso se depositó en el Congreso, yo digo, pues bueno, la van a pasar? ¿Por qué? Claro. Porque es el último paso. Para bien o para mal. Van a imponer, porque para bien o para mal, lamentablemente, en el Congreso Nacional están los políticos. Y los políticos toman decisiones, en primer lugar, políticas, no técnicas. Muchas veces tú vas a una reunión de comisión de cualquier tema y un diputado de eso no sabe. Se tiene que buscar un tutor, un asesor o algo para entender. Ahora, ¿por qué la idoneidad y el espíritu del legislador en ese momento era de que fuera el Consejo Económico y Social? Porque en el Consejo Económico y Social, en primer lugar, están representados los 15 principales gremios empresariales del país. Los 12 o 15 principales gremios laborales y sindicales. Y los 15 principales organizaciones de la sociedad civil. Y se invitan técnicos especializados en cada materia para tocar esos temas. Y ese proyecto que sale ahí, esa propuesta que sale del Consejo Económico y Social, que se la presentan al Ejecutivo, va de una manera estructurada al Congreso Nacional para los partidos políticos. Para los partidos tomen la decisión final, pero que se pueda aprobar en virtud de algo técnico. Pero no, esta propuesta que se presentó, por ejemplo, eliminando el Confotur. Sí. Primero, yo te voy a poner un ejemplo, Manuel, rápido. Este país participa todos los años de Fitur. Va mucha gente. Mucha gente, pero participa de ITV, claro. Participan en la Feria de los Estados Unidos, o sea, traen. El turismo es nuestra locomotora del desarrollo. Yo quiero que tú sepas que yo conozco empresarios que tienen Confotur desde hace 5 años y han levantado en la zona de Bávaro, Punta Cana, importantes edificaciones y vendiendo. Entonces tú has vendido el 50% de tu proyecto y te quedan 5 años de ese Confotur, estás levantando otro proceso y entonces tú sigues vendiendo el proyecto de desarrollo inmobiliario. Pero ahora entonces, después que ya tú vendiste 500 villas, te dicen, no te vamos a renovar el Confotur. Ah, no me van a renovar el Confotur. ¿Y qué yo hago con esos 300 españoles que me compraron villas? Que compraron bajo las condiciones de las beneficios el marco, que tenían. ¿Y dónde está el tema del marco jurídico? Y de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de la República Dominicana se ve en juego, porque dicen, bueno, pero que ustedes no tienen reglas de juego claras. Mañana puede venir uno que lo ponga, mañana puede venir otro que lo quite. Eso poniéndote solamente el ejemplo del sector turismo, que se caería no solamente el sector hotelero, porque también el señor ministro de Hacienda asume que el turismo dominicano está en una posición demasiado robusta ya. Pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema competitividad país en materia turística. Claro. ¿Tú sabes que en Punta Cana no hay acueducto? No hay acueducto. Todos los hoteles tienen que tener su propia planta de tratamiento de aguas residuales. ¿En México pasa lo mismo? No. ¿Qué costo aumenta por habitación el que cada hotel tenga que gestionar su propia planta de aguas residuales? Por esto es un solo ejemplo. Entonces nos vamos para mí, al peor de los temas. No. El ahorro. Claro, pero espérate, volviendo al turismo también, porque ponte tú que tú quisieras hacer algún tipo de control con el tema de Confotur, que se pudo haber descontrolado en algunas áreas. Claro, pero no en el distrito que tú vas a dar Confotur, como pasa. Claro. Fiscalízalo. O incluso hay zonas como Juan Dolio, por ejemplo, que los que están comprando son apartamentos de personas, muchos residentes de aquí, claro. Que tal vez tú si no están en primera y segunda línea de playa, no tiene Confotur. El mismo casa de campo, tal vez, el que va a construir tiene la posibilidad de que tú no le tienes que poner Confotur. Pero hay sectores o áreas del país donde tú lo que quieres es que se empiece a desarrollar el sur.
¿Cómo tú le quitas focalizarlo? Tú lo puedes focalizar. Entonces, eso era otra locura. Y el mismo Sur, que son ellos que están promoviéndolo. Claro. ¿Qué tiene? Los fideicomisos. Pero iban también a grabar los fideicomisos. Los fideicomisos. Puerto Plata, Punta Bergantín, se iba a caer el proyecto. ¿Y dónde está la coherencia de Estado? O sea, son tus propios proyectos. Claro. Entonces, tú tienes el tema del ahorro. Ahora mismo tengo entendido grabado con un 10%. Sí. Te lo van a llevar un 27%. O sea, tú vas a penalizar a la persona que se ha sacrificado durante toda su vida ahorrando para tener mejor calidad de vida, porque la mayoría de la gente, quiero que sepa, que no cuenta con su fondo de pensión. Claro. Yo no cuento con eso. Y mira que trabajo muy de cerca el tema de seguridad social. Sí. Pero yo entiendo que eso nunca me va a llegar. Entonces... es un tema que todavía falta mucha cultura, incluso educación, y que la gente empiece a ver los resultados para que haya una mayor confianza en la población, que ojalá lleguemos a ese punto con el tema del fondo de pensión. Pero al final, entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta reforma? Que primero no fue consensuada. Ellos presentaron una propuesta al Congreso, pero esa propuesta era muy agresiva. A mí me gusta mucho una pregunta que le hicieron al presidente en la semanal, el periodista Ramón Núñez, que le decía: presidente, una persona clase media que logró durante toda su vida hacer un ahorro de 25 millones de pesos, que le genera al año 2.5 millones de pesos, poniéndole un 10 de rentabilidad, que con eso es que vive. Usted ahora le va a subir el impuesto de un 10% a un 27%. Tome en cuenta, ya él pagó impuestos sobre la renta por esos 25 que se ganó. Es así. O sea que yo te estoy tributando de nuevo. Doble. Eso está en contra del principio de doble tributación. Entonces, era como una locura. Es una locura. Ahora, a mí... Y así vamos a muchísimo. La verdad que la mayoría de los temas de esa reforma, tú decías, por ejemplo, el tema de los gastos educativos. Que representa que 20, 25 millones de pesos. Porque no todo el mundo aplica para eso. Claro. Eso es algo incluso hasta políticamente correcto dejarlo. ¿Sabes por qué? Porque no te afectaba tanto en esa carga tributaria. No estoy diciendo que no son ni 25 millones de pesos. Y era de las pocas cosas que la gente decía, bueno, me están devolviendo algo. Claro, más la clase media, claro, que soporta el 89.1% de la carga fiscal en República Dominicana. Un país donde la gente sabe y el gobierno sabe que el que quiere que sus hijos tengan un mínimo nivel de educación, tiene que enviarlo a una escuela privada. Y como están los colegios ahora, Emanuel. Claro, un colegio privado. Que te viene otro muchacho, prepárate. mi esposa trabaja en colegio. Bueno, va a tener un poco de descuento ahí quizás. Pero esto no es fácil, yo la estoy pasando. No, sí, no es fácil. Entonces, lo poco que recibía la gente, claro, tú se lo quitas. Entonces, como que habían cosas que no hacían ni sentido, sí, como tú dices, ni en términos económicos, ni en términos políticos. El retiro fue la mejor decisión. Ahora, la gran pregunta es, ¿la retiran? Entonces, sí, ¿qué va a pasar? No, porque uno entendía... Lo que está sucediendo ahora mismo. Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, porque eso fue el domingo, creo que fue que sí, el anuncio del retiro. Sábado. Ok, el sábado. Eso fue el sábado. Esta semana... Sábado 19 de octubre. Esta semana todos los sectores se están preparando porque saben que se ha dicho, o sea, es una tarea pendiente y el gobierno necesita financiar el déficit del presupuesto general de la nación. O sea, que se va a buscar dinero a través de préstamos. Habrá que ver, porque también hay que entender la parte del gobierno. Hay mucha gente que no sabe que el Fondo Monetario, en su capítulo 4, creo que fue, rindió un informe. Y en ese informe dice que la reforma fiscal, que ellos entienden que la reforma fiscal que se tiene que aplicar en República Dominicana tiene que ser sobre la base de un 2% del PIB. Esta reforma era solamente un 1.5% del PIB. Un 2% del PIB. So pena. Entonces te bloquean accesos a financiamiento internacionales que nosotros lo necesitamos para muchos temas. Así sea para los trabajos de infraestructura, política social, cuenta corriente. Porque en un panel que vi los otros días, una economista, que Mercedes Carrasco, refería a que esos 122 mil millones de pesos que andaba procurando el gobierno con la reforma, solamente 133 mil millones se eliminan con los 100 mil puestos de trabajo que ellos integraron. Eso te iba a decir. La nómina pública. La nómina pública ha crecido. La nómina pública. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay que sincerizar el gasto público, darle calidad al gasto público para poder exigirle a una sociedad que ya no aguanta más. Que la energía eléctrica sube cada vez más desde que se firmó el pacto eléctrico. Y hubo otra cosa que yo entiendo que le pasó al gobierno. Y es que
inmediatamente... Hoy en día la verdad que la política se ha vuelto muy difícil porque hay mucho acceso a la información. Claro, es más complejo. Es más complejo. Entonces al gobierno no se le hace tan fácil meterte gato por liebre. Esa es la realidad. Eso es así. Entonces inmediatamente el gobierno saca el proyecto y lo publica, el proyecto de ley de modernización fiscal, como le llamaron ellos. Empiezan a sacarle, en buen dominicano, los trapitos al sol. Y empiezan a sacarle una serie de informaciones. No solo todo lo que se dijo, que le sacaron hasta tweets a Jochi Vicente, al presidente, video, a todo el mundo. Sino también datos económicos de cómo han manejado las finanzas y cómo tú puedes ahorrarte en muchos temas que no habría necesidad. Tal vez no de hacer una reforma, pero de hacer una reforma mucho más conservadora. Claro, por ejemplo, de alguna manera. Mercedes Carrego también decía, por ejemplo, que hay que evaluar a la gente que maneja, los profesionales y funcionarios que manejan tesorería, que han tomado préstamos para colocarlo en el Banco Central, en el Banco de Reserva, por más de 24,000 millones. Decía ella, que es el economista, decía, yo no entiendo la lógica de tú coger prestado y pagar alto interés para tú colocar fondos en la banca. Hasta para encaje legal, lo que sea, pero... El tema de la publicidad estatal también es un tema que llama mucho la atención y que la gente dice... Creo que son 8,000 millones que se están destinando. 9,000 millones el año pasado. Este año creo que hay presupuestado casi 11,000. Y prácticamente duplicando lo que gastaba el PLD. Y mira que al PLD le tenemos muchas críticas y entendemos que hay mucha oportunidad de mejora o había mucha oportunidad de mejora de lo que hubo del gobierno del PLD. Pero lo que tanto criticamos lo estamos haciendo igual. Entonces, esas eran de las cosas que se le presentaban al gobierno y era difícil que la ciudadanía pudiera aceptar como buena y válida. Tú participaste de las vistas públicas que se hicieron en el Congreso Nacional. Sé que hubo mucho, y vi videos de que muchas personas, muchos reclamos, pero más sentí tal vez, y tú ahí me darás tu opinión, más populismo que propuestas concretas. ¿A qué me refiero con populismo? Mucha gente que aprovechó el escenario para saltar con un discurso de lo que la gente quiere oír, pero no necesariamente con el objetivo de esa vista pública, que era tal vez aportar. Claro. Y pasa generalmente en todos los lugares. Fíjate, Manuel, evidentemente, 115 participaciones. Yo llegué a las 10 de la mañana, me fui a las 5 de la tarde. O sea, mi participación de 5 minutos fue a las 4:50 de la tarde. Okay. ¿Le dieron comida y agua? No, agua, que se quejó. Botellita de agua y el que encontrara. Pero el punto es... El Piro de Somos Pueblo dijo que no le habían dado nada. Eso, y encontró ahí mismito abajo de... No, el Pacheco le dijo, ellos tienen agua ahí, yo no me puedo poner a responderle, pero tienen agua. Claro, había agua por lo menos. Pero la realidad es que sí, que como pasa en la mayoría de los escenarios que se mediatizan, y son temas que adquieren relevancia nacional, la mayoría de las personas que van es para dar un discurso grandilocuente, a veces muy populista, que suene bonito. La mayoría de los gremios empresariales y de organizaciones sociales van a hablar puntualmente o a presentar propuestas. Exacto. Pues, o temas que le preocupen. Exactamente. Que es el verdadero objetivo de las vistas públicas. Claro. Pero bueno, eso es parte de la democracia. Hay que dejarlo. Ahí hubo uno que propuso, bueno, el Estado necesita buscar fondos para poder financiarse. Vamos a legalizar la marihuana. Yo estaba viendo el celular y un creativo. Ese lo podía esperar la DNCD. Exactamente, lo puede esperar ahí y que le den su seguimiento, porque al parecer que tiene un emprendimiento, pudiera tener su emprendimiento paralelo. Consumo. Ay, no lo dudo que hubiese estado consumiendo en ese momento. Pero bueno, el caso es que sí. Pero, Manuel, la decisión fue acertada de retirarla, pero ahora mismo, lo que nosotros estamos discutiendo es que vaya al CES. Porque viene otro proyecto. Es que va a venir otro proyecto. Y se van El presidente dijo en la primera semana que ellos no tienen ahora mismo. Evidentemente no tienen. Ahora eso se va a construir como se debió haber construido desde el principio. Y yo puedo entender que también Presidencia, el Ejecutivo, puede estar escéptico. Porque cuando él inició su primer periodo de gobierno en el 20... Sí, él trató. Claro, pero mandó 12 reformas que se convirtieron en 14. Y también se incluyeron a los partidos políticos. Los partidos políticos y los políticos tienen sus espacios. Pero hay que siempre delimitar la parte técnica de la parte política para que salga un proyecto, salgan iniciativas que realmente vayan a dar traste con el desarrollo del país. Cuando tú sienta en una mesa, técnico, empresario, sociedad civil, político, ¿qué va a pasar? Que la oposición va a decir, no, ¿pero por qué? Porque queremos fuñir este tema. Entonces, lo ideal, el modelo ideal es llevarlo al CES
que en el CES se presenten propuestas de técnicos, del empresariado, de los laborales, de la sociedad civil, y se presente un proyecto que diga de dónde va a salir cada dinero, cómo se hace, con estudios. Se le manda al Congreso. Miren, ya ustedes tienen elementos para tomar decisiones. Allá ustedes, si no toman la decisión más idónea, que beneficie más a la sociedad dominicana. Ese es el modelo que ahora mismo se está gestionando. Yo soy uno de los voceros, pero así el Miguel Vargas Maldonado también lo expresó, que se envíe el CES y que se busque consenso. Y ahí tú te vas a dar cuenta que van a comenzar a aumentar las voces que van a pedir eso, para que se haga un proceso quizá hasta el año que viene, para marzo del año que viene, marzo-abril del año que viene, nosotros podamos presentar una iniciativa en conjunto, gobierno, sociedad civil, CES y todo el mundo. Lo que el presupuesto del año 2025 tendrá que ajustarse sin reforma fiscal. Sí, es muy probable y que tenga que financiarse de nuevo. Porque las recaudaciones son bajas, es un hecho no controvertido. Pero también hay una informalidad muy alta, Samuel. Claro, pero porque es verdad que la presión es baja. La presión es baja, tú decías al principio de nuestra conversación. Pero la presión es baja. Supera el 50%. Claro, pero la presión no necesariamente baja para el que paga. Es baja en sentido general si tomamos en cuenta todo el que no paga también. Sí, pero yo lo que sucede que con esta reforma, tal como estaba planteada, iba a aumentar la informalidad porque el que pagaba iba a intentar... Oye, hubo gente que me dijo, me voy del país. Sí, íbamos a seguir pagando el mismo grupito. Sí, no, peor. Peor, sí. Porque parte de lo que iban a pagar se iban a ir. Iban a sacar sus capitales. Entonces, oye, ojo. Tú ibas a incentivar el manejo en efectivo. Exacto, de nuevo. Eso es la informalidad. Claro. Entonces, bueno, se quiere... pero que es un proyecto, es una iniciativa... no a mediano plazo, o a largo plazo, para tú ir desmontando el nivel de informalidad. Pero también nosotros hicimos un planteamiento en la misma vista pública. Se está hablando de que la sociedad tiene que apretarse los pantalones. Pero ¿tú sabes cuál es el porcentaje de evasión corporativa? 47%. Y ahí te la DGI. La DGI te puede caer a ti, a mí, a quien sea, y tiene los elementos. Y lo hace como le da la gana. ¿Y con quién le da la gana? Entonces, vamos a elegir la parte más fácil, que es aumentar la base y grabar a todo el mundo. Hipólito tiene un cuento que le dijo un empresario una vez de evasores. Y se pararon de la mesa en una reunión, pero no hablaba mentira, Hipólito. Pero es que no. ¿Qué dicen esos evasores? Le dijo Hipólito una vez. Te voy a mandar una entrevista de Andy Dawaje recientemente que dijo que él mismo se reunió con un grupo de evasores y le dijo, no, para que hay que caerle atrás a los evasores. ¿Pero quiénes son? Son ustedes. Entonces, el punto... Pero esos son los grandes donantes de campaña también. También. Entonces, y son los honorables empresarios. Ese es el gran problema de la República Dominicana. La coherencia, incluso coherencia institucional y sanciones. Porque sí quieren sanciones para los de abajo, quieren sanciones para los políticos. ¿Dónde hay más corrupción? ¿Aquí en el lado público o privado? ¿Qué tú entiendes? Yo creo que va correlacionado. Porque es que el político no puede actuar solo. Tiene que tener algún esquema. Acá hay un corrupto, tiene que haber un corruptor. Sí, pero también el PLD creó empresarios políticos. Claro. Porque antes había que suplirse necesariamente de un empresario para poder hacer el negocio. Y el PLD y el tiempo que duró enquistado en el poder... creó políticos, empresarios. Más fuerte que cualquier empresario. A nadie. Por eso lo sacaron, porque se le fue la mano. Exacto. Parte de las cosas. Parte de las cosas. Claro, mira, Samuel, ¿sabes qué? Yo también pienso que aparte de la oposición que tuvo el presidente a lo externo con la reforma fiscal, hubo una oposición a lo interno. Porque a los llamados presidenciables, los David Collado, los Carolina Mejía, silencio, todo el mundo. Son los San Lobatón. No le interesaba, a David no le interesaba tal vez sentarse con su sector a decirle, miren, con Fotur se va, o a Carolina decirle, esta es la reforma que hay, porque el PRM posiblemente estaba firmando su sentencia de salida en el 2028 con esa reforma fiscal. Tú tienes la lógica perfecta. ¿Tú crees que quién va a limar cuchillo para su garganta? El presidente es el presidente. Cada quien dice, bueno, nosotros acatamos la decisión final si es necesario. Claro. Pero nadie se iba a adjudicar eso. Fíjate que no hubo vocería del gobierno. Ahí... Eso fue Jochi Vicente y el presidente. Y yo no sé por qué... Homero. Vi a Pavel como ministro de Economía y veo que también mencionan a Hito, aunque no sé qué Hito tuvo que ver con eso. Pero, porque Hito es político también. No, pero he visto en varios medios que han querido... que se sacrifiquen a ellos. Pero Jochi Vicente, evidentemente... Jochi no es político. No es político, no tiene aspiraciones pero políticas. También no lo hizo bien. O sea, no habló con empatía. Él habló y se refirió. El que tenga duda, inquietudes o molestia, váyase al Congreso. Sí. Es verdad que tú no eres político, pero tú estás ostentando una posición política. Claro. Y usted tiene que valerse fue de arrogante. Eso. Sí, me dicen que él es así. Eso yo no sé, yo no lo conozco. No, yo tampoco. Nunca lo conozco ni me interesa. Pero realmente fue una posición conozco arrogante. A su padre y yo no una persona así. Bueno.
Pero Jochi, la verdad que creo que pudo haber tenido un mejor manejo. No lo hizo. En este caso en específico. Bueno. Sí. La fiscal por lo menos va a meter un descanso, eso va al Consejo Económico y Social, tiene que analizarse, o uno entiende que eso debe ser lo que debe ocurrir, y ojalá tengamos un proyecto de reforma, que todo el mundo sabe que es necesaria la reforma fiscal, pero que hay que consensuarla de una mejor manera. Lo que sí es un hecho es que tenemos una nueva constitución, una constitución reformada, en esta, por ocasión número 40. Y varios de los elementos que trae esta nueva constitución, y lo voy a mencionar y luego me gustaría conocer tu opinión, se saca el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. El procurador ya no es de libre elección, de libre designación por el presidente, sino que el presidente lo propone al Consejo Nacional de la Magistratura y ese consejo lo tiene que aprobar. Es solamente por un periodo de 2 años y para quitarlo tiene que haber un juicio político si lo quieres quitar antes de ese periodo. Los diputados pasan de ser 190 a 170, hay 20 diputados menos. Se unifican las elecciones. Ahora todas las elecciones, todos los niveles de elección van el tercer domingo de mayo a partir del año 2032, correcto. Básicamente esos son los cambios principales que tiene esta reforma a la Constitución y me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, nosotros lo apoyamos. O sea, nosotros apoyamos el tema de la reforma en diferentes planteamientos. Uno, nosotros apoyamos el tema de la unificación de las elecciones. Pero ahí hay un tema que me preocupa y perdona que te interrumpa. Dice la Junta que con esta unificación, tal vez, o sin el tal vez, la logística se va a mega complicar. No, pero es un hecho no controvertido. Y que la rapidez en que salgan los resultados va a demorar un poquito más. Claro, pero sí hay algo muy importante que es la razón por la cual nosotros abogamos por la unificación de las elecciones. El nivel de abstencionismo. La gente no va a votar por un alcalde. Nadie se para en febrero. Yo te voy a ser sincero. ¿Tú vives todavía en la circunscripción número 2? No, sí, vivo. Yo vivo todavía en la 2. Sí. Yo vivo de esto, o sea, yo conozco gente y yo estoy en el mundo político institucional. Yo no sabía por qué regidor votar. ¿Sabes qué? La decisión que yo tomé fue un tipo joven de un partido X que yo dijera, vamos a votar por él. No diga el partido. No lo voy a decir. Entonces, y yo digo, pero ¿y cómo es posible que uno no sepa? La gente, y eso es uno que vive de esto y que está en este ambiente. Imagínate una gente, ¿qué le importa a una gente quién va a ser alcalde? ¿Qué le importa a una gente quién va a ser regidor? Entonces, todo eso tiene que ser forzado a través de un proceso de unificación de elecciones, que va a ser complejo. Claro, eso se sabe. Pero organizar unas elecciones en una universidad del Comité Estudiante de Derecho es difícil y tiene su complejidad. Claro que sí. Ahora, vamos a comenzar con tiempo. Planifiquemos. Ya se sabe que en el 2032 comencemos, planifiquemos. Hay 8 años. Hagamos POA, hagamos estrategia, busquemos los recursos a tiempo para que eso sea efectivo o lo más efectivo posible. Eso es. Otro tema que nosotros apoyamos fue la sustitución y que se aprobó. Sí. Lo que pasa es que no lo hemos cacareado mucho, pero el CODES fue el primero que abogó porque la sustitución de la figura del procurador o procuradora general de la República se ha sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional. Que era una alta corte. Claro. Digamos, la máxima alta corte. ¿Cuál es la lógica de esto? Sí. En el Consejo Nacional de la Magistratura hay una serie de posiciones que la ocupan el presidente de la República, el vicepresidente de la República. Los poderes del Estado. Pero ¿cuántos de esos son abogados? Necesariamente. Pudieran ser 2 nada más. Sí. Creo que los 2 de la Suprema. El de la Suprema y el de la Corte de Apelación, creo que. No, el de la Suprema y otro juez de la Suprema. El presidente y otro juez de la Suprema. Exactamente. Y evalúa que jueces en materia de derecho, en la mayoría de los casos. Entonces decimos, por lo menos la figura del presidente o presidenta del Tribunal Constitucional pudiera jugar un rol de contrapeso, si es necesario. Y bueno, se adoptó. Y nos sentimos bien de que... Además que el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, cuando hay... Es el tribunal que conoce tal vez por última instancia los procesos judiciales que se llevan. Eso es así. Y además es el único tribunal que juzga la actuación de la Suprema Corte de Justicia. Eso es así. Entonces, bueno... En materia constitucional, en eso estuvimos de acuerdo perfectamente. Y la disminución de los legisladores... También nosotros lo apoyábamos bastante.
para nadie es un secreto que nosotros realmente somos media isla con una cantidad de legisladores que no... Bajamos en 20, pero había que bajarlo un poco. Se le puede Está todavía bien, bajar pero un poquito más. tú vas a mandar la carne con el perro. Sí, O sea, esa gente, eso es lo que pasa. Ellos son los legisladores. Ellos van a legislar en contra de su propia clase. No lo van a hacer. Mucho hicieron. Claro. Mucho hicieron. Fue un negocio prácticamente que ellos hicieron. La bancada del PRM con su propio presidente de la República, que fue el que mandó su proyecto. Pero en sentido general... ¿Hubo que darle algo? No tengo el dato. No tengo ok. el dato. Pero la realidad es que, o sea, de negocio me refiero a negociación. Como que, bueno, tú querías 53, vamos a hacerlo en 20, no sé. Uh-huh. El caso es que sí, que entiendo que no era una premura, pero el presidente, como te digo, le cogió con eso y ya tiene su nueva constitución. El tema que fue, lógicamente, y me faltó, tal vez el más importante, y es el tema de la reelección. Uh-huh. Que ahora sea la llamada cláusula pétrea, que se ha petrificado el tema de la posibilidad de reformar la Constitución para habilitar al presidente de turno. Actualmente, la Constitución, bueno, actualmente no, la antigua Constitución, la que fue modificada, establecía en su artículo 124 que el presidente podía reelegirse un periodo y nunca más. Ajá. Actualmente, lo que se ha buscado con esta reforma es que la materia de la reelección, lo que tiene que ver como con la reelección, esa figura, entre dentro de las materias que no pueden ser reformadas por el constituyente, por la Asamblea Nacional Revisora, que de eso no puede versar ninguna reforma a la Constitución, pensando el presidente de que de 39 reformas que habíamos tenido, en 34 se había tratado el tema de la reelección y él no quería que mañana llegara una gente y dijera, mira, yo no quiero estar 8 años, yo quiero estar 12, por ejemplo. Uh-huh. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo creo que la Constitución evoluciona con la sociedad. Y yo no creo que nunca debe tener niveles de rigidez, porque la realidad de un pueblo hoy no es la misma realidad de mañana. Y a lo mejor nosotros hemos tenido presidentes que no han sido... O sea, y cuando digo, estoy hablando hipotéticamente, que imagínate que el pueblo dice, no hemos tenido presidentes que valgan la pena, que gobiernen tanto. Y a lo mejor mañana tenemos un Bukele democrático y queremos que dure 20 años, porque lo está haciendo bien. Y ya tú le estás cercenando a una figura que está haciendo un buen trabajo o que quizá tiene verdadera vocación de servicio a hacer las cosas. O tal vez que entendemos, mira, la reelección sigue siendo una maldición, pero 4 años muy poco. Vamos a darle 6. Exacto. Entonces, yo creo que el tema de la rigidez no es de un grupo político o de un líder político el poder limitar lo que pueda pasar en el futuro. Y entonces, para mí, eso no es correcto. Tú tienes que dejarlo. Mañana pudiera haber un referéndum y que sea un pueblo entero que decida, no, nosotros queremos... Era mejor entrarlo dentro de la materia del referéndum. Que sí, para modificar el tema de la reelección, vamos a ver, que sea un referéndum. ¿Qué quiere el pueblo? El pueblo quiere que se modifique la Constitución y que se habilite. Sí. Bueno, entonces, pero no de un determinado liderazgo político momentáneo, porque va a pasar. Ya Abinader no va a ser presidente de la República en los próximos 4 años. Yo estuve de acuerdo con la reforma a la Constitución, pero tengo la misma preocupación que tú tienes en eso de esa cláusula pétrea y soy de lo que considero de que hubiese sido mejor incluir el tema de la reforma de la reelección presidencial en materia que tenía que ser sometido a un referéndum. Y que termináramos de aprobar esa ley de referéndum que todavía no la hemos aprobado. Que pudo haber sido una prioridad. Claro. Porque así como se aprobó una reforma constitucional a vapor, se pudiera haber Yo lo que sí aprobado. creo que el presidente se abrió muchos frentes innecesariamente. Al presidente le quedan 3 años y 8, 9 meses. Y pasan más rápido de lo que uno cree. Claro. Pero ¿por qué tú te abres el frente de la reforma constitucional, la reforma laboral y la reforma fiscal, los 3 al mismo tiempo? O sea, yo creo que eso también mentalmente... Y con tantos temas pendientes. Y que mentalmente cargó a la gente. Y lógicamente, la oposición comió con su dama. Y no nada más la oposición y el empresariado, Manuel. Golpeado en una reforma fiscal y en una reforma laboral. Claro, pero yo digo que la oposición comió con su dama. Claro, en el tú sentido, se la está pichando para que trabajen. Me la está poniendo ahí en bandeja. E incluso cosas que tal vez eran buenas, bondades, como tiene la reforma de la Constitución. Claro, el tema de PYME, lo anticipa la MIPYME, los impuestos sobre la renta. Todo te lo vendieron como negativo. Claro, pero también, Manuel, tiene que tomar en cuenta que lo trataron suave porque la oposición no se sintió.
El PLD light. No, porque el PLD y está la muerto. misma Fuerza del Pueblo estaba un Omar que hizo... Y un Omar muy decente. Demasiado porque Omar cordial. es muy decente. Porque en otro tiempo que se hubiese quemado goma, sí, estos tipos hubiesen sido incendiarios. Otra hora. Y yo le reconozco a Omar, no solamente su decencia, sino que fue de lo poco que cuando el presidente echó para atrás el proyecto, lo que publicó... De lo primero. Y dio saludos. O sea, lo hizo como una felicitación. Porque todo el mundo ha querido... No, que eso fue una victoria del pueblo. Sí, fue una victoria del pueblo. Pero oigan algo. El presidente y el PRM tenían los votos para pasar reforma fiscal sin vista pública. Homero lo dijo ayer. Y sin nada. Sí, el PRM lo tenía. Y en otros gobiernos, el partido de gobierno, cuando ha querido hacer lo que le da su gana, lo han hecho. Pero ven acá. En el 12 se aprobó. Pero una línea. El presidente Danilo Medina decía una cosa y eso se hacía el otro día. Entonces, ¿para qué se protestó? Para que el presidente echara para atrás la reforma. ¿Le echó para atrás? Señores, sí, claro, también hay que dársela al presidente. No solamente podemos criticar. Ahora lo que hay que volver... Y mira, ojo, yo creo... firmemente de que el presidente Abinader tiene vocación democrática, porque desde que inició en el 20 convocó al Consejo Económico y Social con un exceso de propuestas, claro que sí. Parece como si él supiera que el tiempo no le va a dar y lo está tirando todo junto, pero hay que reconocerle una vocación democrática de buscar consenso. Por eso fue que me sorprendí bastante con el tema de que no se generara un consenso previo. Pero bueno, ahora enmendar es de sabios. Se retiró y ahora nosotros vamos a hacer un trabajo previo que esperamos que cuente con el apoyo del gobierno para poder buscar nosotros. Yo creo que había una necesidad fuerte del gobierno de recaudar dinero. Tiró la bola. De que la hay. Claro, la hay, pero ellos tiraron la bola. Bueno, vamos a ver si se nos da. Sí, no, pero no la pueden tirar para recoger a los 7 días. No, y aparte de eso, ahí al último eslabón. Cuando tú mandas algo al Congreso, es que tú sabes que eso va a pasar. Entonces tú dices, pero que aquí yo no... Entonces una vista pública de un día. Sí. 3 minutos. 3 minutos para una persona física. 5 minutos institucional. Entonces eso no está bien. Primero, mesa de negociación, mesa de concertación. Buscamos consenso. Tenemos una propuesta técnica que te dice exactamente de dónde vamos a sacar. Eso que hizo Hacienda a puerta cerrada se debió haber hecho. Hacienda debió haber realizado invitados públicas, economistas y todos esos sectores vinculados a los temas económicos y financieros del país. Y luego habría sociedad civil, que también es afectada. Que hubo un manejo de fondo y de forma. 150%. Yo creo que con toda la reforma, con excepción la laboral, que es la más tímida y la que la gente menos atención le pone, pero que también es la que más impacta a la gente. Claro, es la que más impacta a la gente. Claro. Yo creo que con todas, ellos fueron como que muy unilaterales y muy agresivos. Yo creo que ahí el presidente lo mal asesoraron, vamos a decirlo de alguna manera. Entrando a la reforma laboral, hay un tema que me gustaría saber cuál es la posición de ustedes, porque ustedes representan a una parte del empresariado, de los emprendedores, pero también tienen una visión muy social. Sí, claro. Y es el tema de las prestaciones. No se toca el tema de las prestaciones laborales en el proyecto de reforma al Código de Trabajo. Los empresarios y los gremios empresariales han dicho, incluso en este mismo podcast, estuvo el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el presidente de Ángel, y José Nelton decía, si no se toca el tema de las prestaciones, no vamos a tener una verdadera reforma laboral. Vamos a tener cambio al Código de Trabajo, pero no se va a tratar de una reforma al Código Laboral. ¿Cuál es tu posición? Mira, es delicado porque realmente hay conquistas históricas que no deben ser dejadas a un lado. Pero yo también entiendo la posición empresarial y cómo funcionan los países desarrollados. O sea, es muy cuesta arriba que tú tienes una empresa y que tú necesitas salir de un empleado que ya ni quiere trabajar contigo, pero tiene 15 años trabajando contigo y ganaba un salario promedio de 100 mil pesos al mes, 150 mil pesos al mes, más otros incentivos y otra parte del paquete, y tú tengas que buscar una cantidad de millones que te van a desequilibrar, desajustar y muy probablemente a quebrar tu negocio. Entonces, esas son distorsiones que tiene nuestro sistema laboral dominicano, que tiene que ser abordado y tiene que ser discutido, porque nosotros tenemos una posición más agripinesca como CODES, de ser un amigable componedor, un puente, porque entendemos las dos posiciones. Pero también entendemos que los sindicalistas y los laborales, los sindicatos de gremio tienen que entender también cómo funciona, porque que también quieren todo el pastel y completo. Hay que entender algo, Samuel, y lo dijo el Banco Central recientemente en una encuesta que sacaba. La gran parte
de la economía empresarial de la República Dominicana, la mayor parte, un porcentaje altísimo, ahora mismo no me llega a la mente exactamente, por eso no lo digo, lo componen las MIPYMES. El 80% del tejido el 89% sí. lo componen pequeñas, medianas y microempresas. Sí. Entonces la gente piensa, no, que van a quitar la prestación y solamente te piensa en cervecería, Banco Popular, Seguro Universal. Esa gente no, ese no son el problema. Imagínate una pyme, a una mediana empresa que tenga que conseguirle 2 millones de pesos en prestaciones a una gente. Bye. Pero a esas empresas que yo mencioné no les afecta la gran cosa. Les afecta, no te digo que no. Claro. Pero no les hace el mismo hoyo. Yo tengo una microempresa, una oficina de abogados, y el día pasado, una gente que tenía un año, que ganaba 18 mil pesos, tuve que sacar 60 mil pesos para pagarle sus prestaciones laborales. No te digo que la empresa quebró, pero oye. Pero se siente. Se sienten, porque son 60 ese mes que tal vez. Claro. Tengo que seguir pagando normal a todo el personal que tengo. Yo soy una microempresa y tuve que sacar 60 mil pesos. Entonces, esas son parte de distorsiones que hay que buscar una solución. Y eso es lo que la gente, eso es lo que no ve la clase trabajadora y no ven esos gremios de trabajadores. Una propuesta interesante pudiera ser. Sobre todo en un marco que estamos, en una época que estamos viviendo donde todo el mundo quiere emprender. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? La gente emprende. No sabe lo que es emprender. No, y mucha gente emprende en la informalidad. Sí, claro. Entonces, por eso tú ves, al final, termina siendo muchas veces cuchillo para la propia garganta de los trabajadores. Porque yo te tengo trabajando para mí. No, pero yo te pago por la izquierda o te pago como contratista, pero no te tengo en la TCS, no te pago doble sueldo, no te pago participación en los beneficios de la empresa. Entonces, al final del día, óyeme, estoy afectando a la misma clase trabajadora. Claro, sin lugar a dudas. Pero una propuesta pudiera ser que se pague como un seguro de desempleo. Sí. Eso habría que analizarlo, porque así el empleador está cubierto de alguna parte y también el empleado no pierde todo, sino que tiene acceso mientras el tiempo de que necesite conseguir un trabajo. Pero hay que buscar una solución efectiva a eso pronto, para poder aumentar los niveles de competitividad del país. Sí, incluso mejorar los salarios. Claro. ¿Qué parte de ese nivel de competitividad tú país? Tú puedes mejorar salarios si tú claro, tienes porque condiciones. ¿qué es lo que piensa la gente? Porque si yo subo los salarios, el pasivo laboral me aumenta de una manera exorbitante. Claro. Entonces, eso hace que el empresariado sea más tímido a la hora de subir el salario. No, y que los conflictos laborales, tú eres abogado, tú sabes que eso es bien complejo. Sí. Pero sí. Hay otros temas ahí que tampoco se abordaron en el proyecto de reforma que tiene que ver también con el mismo tema de las prestaciones. Ejemplo, artículo 86 del Código de Trabajo. Ahora mismo dice que si tú no pagas las prestaciones luego de 10 días de salario, tú tienes que pagar un día de retardo por cada día de salario. Un día de salario, por cada día de retardo. Eso se puede extender en el tiempo. Y hay abogados de trabajadores que creen que es un cochinito que tienen ahí y duran 5 años con eso. El proceso judicial dura 5 años y tú tienes acumulándote ahí un día de salario por cada día que pasa. Y eso es una locura, el que no tenga limitación. Y el mismo tema de las prestaciones, el empresariado, por lo que abogados, no es que le eliminen del todo, pero sí que la limiten. Tiene que haber una limitación. Yo entiendo que tiene que haber límite, sin lugar a dudas. Una limitación. Eso es una realidad. Samuel, ya en esta parte final de este episodio, que la verdad se nos van a quedar temas, porque contigo, como te decía antes de cuando conversábamos sobre este episodio, hay demasiados temas que abordar. Pero uno va tratando lo más importante. ¿Cómo ves tú el futuro político de la República Dominicana al 2028? Antes que el presidente retirara la reforma, ya yo tenía mi predicción para el 2028. Ahora no sé, porque ahora pueden pasar muchas cosas. Pero ¿cómo tú ves el panorama político en el país? Yo creo que es incierto todavía, porque en 4 años pueden pasar muchas cosas. Mira cómo en 2 semanas se agitó el avipero aquí a tal punto que si de verdad no retiraban eso aquí, la gente iba a salir a la calle. Y en términos generales, el PRM, por ejemplo, tiene 26 precandidatos. Hay 26 personas. 26 que entienden que ellos entienden que yo puedo ser presidente de la República. Entonces, por el otro lado, tú tienes el PLD está muerto. ¿Sigue muerto para el 28? Es muy probable que si no hacen los ajustes que tienen que hacer, creo que tuvieron elecciones el domingo. Sí. Si no hacen los ajustes que tienen que hacer y le dan paso a una nueva generación y a gente con criterio, con vocación de servicio y con hoja clean, hoja limpia de vida, van a seguir y la Fuerza del Pueblo va a asumir, lo vaya asumiendo lentamente. El liderazgo de Omar Fernández es un hecho que está claro y que está creciendo. ¿Crees que Leonel va a seguir como candidato presidencial al 28? ¿O le da el paso a Omar? Si tiene salud y vida, va a seguir. Mientras Leonel respire,
Que nadie aspire. El presidente parece que quiere seguir y entiende que su obra no ha terminado. Esas son decisiones que las tomarán ellos adentro de su Se le abrió un poquito el camino al presidente Fernández con esa reforma, se iba. Es que le abría mucho el camino. Es muy dichoso con muchos temas. Pero la realidad es que... no, tiene 12 años aguantando abajo. Y en términos generales, a nosotros vivimos en un mundo globalizado y nos puede afectar cualquier cosa que está sucediendo. Nosotros nos afectó el COVID-19, nos afectó la guerra de Rusia con Ucrania, nos afectó en alguna medida la situación que hay con Israel y estos grupos terroristas de Hezbollah y Hamas. Y antes de ayer veo yo unas declaraciones de Xi Jinping diciendo que se preparen a sus ejércitos para la guerra con Taiwán. Entonces uno dice, hay gente que vive su día a día. Hay muchas cosas que... Y eso nos afectaría. Es la economía más grande del mundo. Claro. Y todo lo que pasa globalmente afecta, así sea por la vía de comercio, por la vía diplomática, por la vía de préstamo, por todo lo multilaterales. Pasa y hay que estar pendiente de qué está sucediendo en el mundo. El mundo está convulso en este momento. Y ahora en noviembre vienen unas elecciones muy importantes para la reconfiguración del orden mundial. Correcto. Yo espero que Donald Trump, que no es que es un santo de mi devoción, porque considero que no es la mejor persona, pero dentro de lo que hay, creo que pudiera poner límites a la situación que está pasando. La etapa del CODES se va a acabar. ¿Cuál es el futuro político de Samuel? Uno entiende que se va a acabar la etapa del CODES en algún momento de tu presidente. La etapa mía en el CODES. En el CODES, claro. No, el CODES sí, claro, no. La etapa tuya en el CODES llegará en algún momento a su final. Hasta ahora, el 25 de agosto del el 25 de agosto del año 2025. Bueno, entonces, futuro político de Samuel Sena. Si hay algún futuro político. Hay ofrecimientos, hay ideas, hay muchas cosas. Yo, honestamente, quisiera volver para la gerencia de mi empresa, que yo fundé en el 2015, que nosotros nos dedicamos a la producción, comercialización y exportación de frutas y vegetales, porque a mí me gusta mi vida y vivir mi vida bien, y la política, como comenzamos hablando, se complica y después están diciendo que tú viajas con dinero público. Entonces yo a veces veo eso con cierta distancia, porque desde la posición que ostento, aunque tengo mucho trabajo y me ha tocado un rol importante de desarrollar junto a la junta de directores que me acompaña este proyecto de CODES, no es menos cierto que yo estoy cómodo. O sea, yo opino cuando yo quiero opinar. Claro. A mí nadie me está llamando para que yo tenga que hacer una declaración jurada de bienes o... ¿Tú me entiendes? Yo vivo mi vida tranquila dentro de mi marco. Y eso es muy importante. Y eso es lo vital. Pero... las puertas están abiertas. Somos hijos del destino y Dios es el que tiene control de la cosa e influye en las decisiones que uno vaya a hacer en el tiempo. Y vamos a ver. Yo no me cierro, pero tampoco estoy muy abierto. Hermano, muchísimas gracias de verdad a ti por tu tiempo y por esta conversación tan provechosa. A ustedes, señores, invitarles a que sigan suscribiéndose a nuestro canal, también compartiendo este tipo de contenido, dejándome sus comentarios. Para mí es un privilegio poder estar en contacto con ustedes. Si quieren escuchar a Samuel, está aparte de En la Prensa, también cada domingo de 12 a 1 en modo opinión en Sol 106.5. Gracias por haber estado aquí con nosotros y será hasta una próxima ocasión.